Continuamos con esta cobertura especial de la visita del Papa a México. En estos momentos se está realizando la misa donde el Papa denunció hace pocos minutos, don Álvaro, precisamente una discriminación hacia el pueblo indígena, una discriminación que se da en la misma sociedad. Estamos hablando de México, donde por muchos años se ha hablado precisamente de este tema. Esto es curioso, bueno, porque creo que la iglesia ha sido tan ancha que muchas veces ha estado de parte de los oprimidos, pero también de los opresores. No se podría olvidar que ha habido momentos oscuros en el desarrollo del quehacer de la iglesia. Pero el Papa Francisco está asumiendo toda la lucha de Bartolomé de las Casas, de los dominicos en Santo Domingo, de los mismos sacerdotes en México, de los jesuitas en el Uruguay, en Paraguay, aquellas misiones famosas que fueron después destrozadas. Yo creo que los pueblos indígenas tienen mucho que decir. Por eso esa comunión que está haciendo el Papa con los pueblos indígenas de México. Es que ellos tienen mucho que decir porque ellos tienen una cultura milenaria. Nosotros insistimos en que los pueblos americanos tienen 500 años y eso es falso. Hay una cultura milenaria que está detrás de eso, con las enormes culturas, ya no digamos azteca, digamos teotihuacana o olmeca, ¿verdad? Que son siglos y siglos de tradiciones, muchas de ellas muy perdidas porque las cosas fueron destruidas. Inclusive hablando en lengua indígena, el Papa, Sí. como dando a entender de que él está no bajando, sino poniéndose... Ampliando. Ampliando su perspectiva, Es que hay que ampliar el panorama. La iglesia es un organismo donde hay de todo, abarca todo y hay que ser conscientes de esa inmensidad, porque digamos que la iglesia intenta abarcar a la humanidad completa, por lo menos representantes de la humanidad completa. Entonces hablar una lengua indígena pues no es nada raro en el acontecer de la iglesia, incluso en Costa Rica. Hay sacerdotes que hablan las lenguas de los indígenas de Talamanca o por ahí, porque es necesario llegarles a ellos en su cultura. Y además es necesario iluminar la cultura, ya no se destruye la cultura para montar una nueva, porque eso nunca es justo, nunca es limpio y nunca logra los resultados que se querían. Siempre se queda una cosa ahí que luego se convierte en una especie de adherencia que al final termina por arruinar el misterio misionero. No, hay que iluminar la cultura de los pueblos con la presencia de Cristo, con la presencia de la palabra de Dios. El Papa insiste mucho en Evangelii Gaudium, en la urgencia de apoyarse también en las tradiciones populares, ¿verdad? Que se han perdido mucho precisamente, y lo interrumpo porque en las mismas homilías se ha concentrado mucho en México, ha sido uno de esos países, en enfocarlo mucho al estilo europeo. Y se había olvidado mucho de las raíces indígenas que tenía. Sí, porque imagínese usted, esta iglesia ya tiene en América unos 500 años. Dedicó un buen tiempo a quitar cosas, a suprimir cosas. Claro que los españoles se encontraron con costumbres un poco fuertes que pues había que reorientar. Pero otros elementos que hubiera sido facilísimo evangelizar a partir de aquello. Algún sacerdote me habló una vez, el padre Miguel Picado me hablaba alguna vez de lo importante que habría sido hacer entender a los indígenas, así como ellos comparten el alimento, pues que la Eucaristía, nuestra misa, es precisamente compartir a Cristo. Pero esos lenguajes asustan al europeo, que es un poco cuadradito, ¿verdad? Y que tiene su esquema y su cultura, es así muy larga y muy tal vez tensa. Y lo vemos, digamos, en estas visitas donde el colorido es lo que ha privado mucho en esto. Inclusive ya el Papa Francisco ha hecho ciertos llamados hasta con mucha vehemencia a políticos, a los mismos ciudadanos, pero principalmente a aquellos que tienen el poder en México y en nuestros países latinoamericanos. Sí, claro. Es necesario recibir de los pueblos indígenas lo que ellos tienen para ofrecer. Y en el tema que estaba tocando esta mañana en San Cristóbal de las Casas, que era sobre todo la naturaleza, ¿verdad? La destrucción de la naturaleza, que es obra prácticamente de Occidente, ¿verdad? Esa destrucción de la naturaleza tiene que ser, digamos, compensada con el conocimiento de la naturaleza que tienen los indígenas. Hay que contrarrestar la destrucción con afecto, amor, y la carta encíclica del Papa, Laudato Si, la carta sobre la naturaleza, sobre el calentamiento global y esto, intenta hacer un llamado para que todos, él habla de la casa común, descubramos que
ricos y pobres, blancos o negros o indígenas, vivimos todos en la misma casa. Y es necesario cuidarla porque si se cae, es nuestra isla. claro, si se cae encima de todos, ¿verdad? Muchísimas gracias a don mucho Álvaro gusto. Sáenz. Él es párroco precisamente de la Iglesia Corazón de Jesús en Heredia, con quien hemos compartido parte también de sus conocimientos en esta importante visita que realiza el Papa a México. Vamos con Patricia. Magnifico.